Mira a Bogotá, a veces caótica, a veces gris, siempre un reto extremo para la supervivencia urbana. Cuando estás atascado en un trancón infinito, un martes lluvioso. Es muy fácil pensar que vivimos en el peor lugar y en el peor momento de la historia. Pero ¿y si te dijera que en este mismo pedazo de tierra, esta sabana fue el mejor lugar para estar vivo en el mundo, durante el peor apocalipsis de la historia humana? Hoy vamos a rastrear una huella oculta bajo nuestro asfalto. Vamos a descubrir cómo, en medio del fin del mundo, nuestros ancestros bogotanos estaban literalmente viviendo su mejor vida. Para entender esto, tenemos que viajar a mediados del siglo XIV. Por allá en el año 1347, si ves películas, piensas en Europa medieval, caballos, castillos y reyes. Pero la Europa de 1347 era una verdadera película de terror, la terrible peste negra, o peste bubónica. Hizo su aparición y convirtió las plazas en nauseabundos fortines de la muerte. Las ciudades europeas eran increíblemente sucias, infectadas de piojos y de ratas. El hacinamiento y la destrucción crearon el caldo de cultivo perfecto para que la epidemia borrara del mapa entre el 30 y el 60% de toda la población del continente. Pero cruza el charco y aterriza aquí en la sabana de Bogotá en ese mismo instante. Los muiscas atravesaban el periodo conocido por los arqueólogos como Muisca tardío. Y adivina qué, no tenían peste bubónica, no vivían en alcantarillas desbordadas y estaban desarrollando técnicas de ingeniería agrícola y medicina que harían quedar en ridículo a cualquier rey europeo de la época. Pero un momento, ¿será que esto es real? A nosotros siempre nos han vendido la idea que la vida precolombina era salvaje, precaria y que los indígenas pasaban muriendo de fiebres exóticas en la mitad de la selva. ¿De verdad estaban mejor organizados que las grandes civilizaciones del viejo mundo? ¿O me estoy inventando un paraíso andino que nunca existió? Me puse la bata de investigador empírico, escarbé en archivos históricos, crónicas de Indias y estudio de huesos antiguos para comparar exactamente qué pasaba allá y qué pasaba acá. Prepárate, porque lo que encontré te va a inflar el pecho de orgullo bogotano. Vamos con los datos duros. La peste negra en Europa entre 1347 y 1353 fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que viajaban cómodamente en las ratas de los barcos. Los síntomas eran brutales: fiebre altísima, vómitos con sangre y la aparición de horribles bubones negros y supurantes del tamaño de un huevo en las axilas y en el cuello. Los muertos se contaban por decenas de millones. Las vacas y los cultivos se pudrían en los campos, porque literalmente no quedaba gente para trabajar la tierra. Mientras tanto, nuestra fría y bella sabana tenía su propio reto, un terreno plano lleno de pantanos, que se hundían constantemente. ¿Qué hicieron los muiscas? ¿Llorar? ¿Huir? No. Construyeron una gigantesca y sofisticada red hidráulica de camellones y canales. En vez de pelear contra el agua, crearon plataformas de tierra elevadas para cultivar. Y los canales a su alrededor controlaban las inundaciones y protegían las raíces de las terribles heladas bogotanas. ¿Y el menú? Mientras Europa pasaba hambre, los muiscas gozaban de un policultivo sostenible. Sembraban maíz, frijol, papa, algodón, ibias y cubios, todo al mismo tiempo, para no agotar el suelo. Los estudios de sus huesos muestran que tenían una dieta balanceada envidiable: 60% de origen vegetal y 40% de carnes, cazando venados, curí, aves y pescados en los humedales. No sufrían de desnutrición crónica. Pero agárrense fuerte, porque ese es el mayor descubrimiento del video: la medicina. ¿Saben qué hacían los médicos europeos en el siglo XIV para curar la peste? Como no tenían ni idea de que era una bacteria, el Colegio de Medicina de París le echó la culpa a las reglas clave de la astrología. Otros decían que era un castigo de Dios. O peor, masacraban comunidades judías enteras, acusándolas absurdamente de envenenar el agua. La respuesta médica era un desastre total. Aquí en la sabana, los sacerdotes y sanadores muiscas, llamados jeques, tenían conocimientos médicos avanzadísimos. Eran eruditos de la botánica. Si tenías un hueso roto, te entablillaban y usaban plantas para curar llagas infectadas. ¿Necesitabas que te sacaran un diente o te curaran una herida profunda? Usaban una hoja de coca mezclada con ceniza y la poderosa planta del borrachero como anestésico. Su visión era holística. Entendían la enfermedad como una desarmonía de energía entre el individuo, el espíritu y el ecosistema.
Imagínate, en 1348, ¿preferirías que te tratara un cirujano en Londres con unas pinzas oxidadas o que te anestesiaran suavemente con hierbas en bosa? Yo sé que escogería. Bueno, pausa, respira. Sé que lo estoy pintando como si fuera Wakanda, pero hay que ser riguroso. Los muiscas no eran inmortales. Los villanos biológicos también existían aquí. Gracias a la paleontología, sabemos que la vida diaria era físicamente brutal. Esos increíbles camellones requerían muchísimo esfuerzo y sus huesos nos muestran que sufrían de una severa artritis degenerativa y lesiones en sus articulaciones por el trabajo pesado. Sus dientes se desgastaban dolorosamente porque la comida molida en piedra siempre llevaba un poco de harinilla. Además padecían de enfermedades endémicas crónicas como la tuberculosis, treponematosis y la leishmaniasis. La esperanza de vida no era los 80 años, el promedio de vida era corto, entre 35 y 40 años. La vida era sana, sí, pero dolorosamente dura. Al leer esto, la realidad me golpeó. Tal vez no era una utopía invencible, quizás solamente tuvieron la inmensa suerte de estar aislados. El océano actuó como una cuarentena gigante que los salvó de la peste negra. Pero cuando ese muro cayó en el siglo XVI, con la llegada de los europeos, todo se vino abajo. Los españoles trajeron sus propios microsoldados, viruela, sarampión y tifus. Los muiscas no tenían ninguna memoria inmunológica contra eso. Las epidemias fueron monstruosas, diezmaron a las poblaciones y destrozaron su sistema de vida en pocas décadas. Se siente como si al final la suciedad y los virus del viejo mundo hubieran cruzado el charco para reclamar la victoria, destruyendo esa armonía que los muiscas habían logrado. Me asomo a la ventana y miro el caos de Bogotá hoy. ¿Es fácil sentirnos derrotados por la historia? Los colonizadores secaron los humedales para hacer sus cultivos de trigo y nos dejaron esta cuadrícula de cemento. Nos quitaron la lengua chibcha. ¿Qué hace extraordinaria una ciudad entonces? ¿Qué quedó de esa sociedad que supo entender el agua y curar con la tierra? ¿Se esfumó todo con las epidemias? ¿Somos solo los hijos de ese colapso europeo? Pero entonces me tomé una agüita de hierbas y entendí la pieza del rompecabezas que me faltaba. Cuando a ti te duele el estómago, tu abuela no te lee los astros. Va a la cocina y te prepara una infusión de paico o manzanilla. El conocimiento muisca no desapareció, se infiltró y sobrevivió. En la época colonial persiguieron a los chamanes llamándolos brujos, pero la sabiduría se refugió en nuestras abuelas, en las parteras, en los sobanderos y en las plazas de mercado de nuestra ciudad. Ese policultivo perfecto que los salvaba del hambre sigue vivo en nuestras mesas. Nuestro amado ajiaco es en esencia una olla precolombina de papas y maíz, que simplemente adoptó al pollo español. La medicina tradicional sigue latiendo en los cabildos indígenas urbanos de Bosa y Suba, tratando el cuerpo y alma con plantas dulces y amargas para buscar el buen vivir. Los europeos cambiaron el paisaje, pero no pudieron arrancar la raíz. Así que la próxima vez que vayas espichado en tu Transmilenio, mirando la lluvia caer sobre la sabana, no pienses solo en el trancón. Piensa que estás parado sobre un suelo que hace 700 años fue un ejemplo de adaptación y abundancia para el mundo entero. Un lugar que mientras al otro lado del planeta todo era muerte y terror, aquí florecía el maíz, el borrachero y el respeto por el agua. Bogotá no es solo asfalto gris. En lo ordinario de un té de hierbas, en lo cotidiano de tu sopa favorita, sobrevive lo extraordinario de una cultura de gigantes. Esa huella somos todos nosotros. Nos vemos en el próximo video, bogotanos.